¿Qué tal, señores? Pues aprovechando este atípico tiempo de este final de mes de octubre, salimos a la calle porque, tal y como les avanzaba la semana pasada, el tema de este último Puerta Abierta dedicado a nuestra historia va a ser nuestros molinos de viento. Es sin lugar a dudas uno de los temas bueno, pues más comentados y sobre el cual más se ha investigado, pero queremos nuevamente ahondar y queremos hacerlo pues de uno de sus mayores conocedores. Si la semana pasada lo teníamos hablando del Archivo Histórico Municipal, en esta ocasión el cronista oficial de la villa, Francisco Escribano, nos va a hablar de nuestros molinos de viento. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como yo digo, este tema es sin lugar a dudas uno de los que más comentarios y de los que más se ha hablado en nuestro pueblo, puesto que son nuestras señas de identidad, pero aún así todavía bastante desconocidos para la mayoría, ¿no, Francisco? Yo pienso que sí, están bastante desconocidos, en muchos casos porque hay quien no se ha decidido todavía a subir a verlos, en otros casos también porque tenemos molinos que están cerrados, molinos museo. Lo deseable sería que estuvieran todos con algo en su interior que ofrecer y que todo el mundo pues subiera y los conociera, los que son molinos museo y sobre todo los que son auténticos molinos históricos, los tres que tenemos todavía aquí. Muy bien. Pues una de las joyas es precisamente este que tenemos a nuestra espalda, el Molino Sardinero, aquí en el Cerro de la Virgen de la Paz, y cuya puerta pues ya tenemos abierta porque vamos a entrar en su interior y desde ahí dentro comenzar nuestro programa de hoy. Así que, Francisco, cuando quieras. Pues en lo más alto de este histórico sardinero vamos a iniciar, como decíamos en nuestra presentación, esta charla acerca de nuestros molinos. Y, Francisco, mi primera pregunta va dirigida un poco a eso. ¿Por qué o cuáles son los motivos por los que se implantan molinos en La Mancha? Aquí tradicionalmente se utilizaban molinos de agua. Bueno, el río Záncara pasa por el término, había algún molino de agua. También iban habitualmente a moler bastante lejos, a molinos de agua en el río Ojiguela, en el Guadiana. Incluso está documentado que hasta el río Júcar, a bastante distancia de aquí. Lo que ocurre es que en la primera mitad del siglo XVI, bueno, hay testimonios que dicen que el río Záncara apenas llevó agua durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XVI. Eso naturalmente, y además contando con la fuerza del viento y la frecuencia en esta zona, pues es normal que tendieran a construir molinos de viento. Hay testimonios o algún testimonio bibliográfico que habla de 1500 como para fechar a algún molino, y desde luego pues en la primera mitad del siglo XVI ya se cuenta con la existencia. Así que esa sería la razón, pues la falta de agua y la disponibilidad del viento en esta zona. ¿Y son esas fechas que dices más o menos donde podemos decir que ya datan molinos aquí en Criptana? Sí, documentado está en los libros de rentas del ayuntamiento, en la primera mitad del siglo XVI, en los años 40 de ese siglo, ya aparecen como un fenómeno habitual el pago de tasas por construir molinos en este punto. Así que, como mínimo, la primera mitad del siglo XVI, y se está investigando y es muy posible que podamos ir adelantando fechas incluso.
Históricamente, Francisco, siempre nos remitimos al catastro del Marqués de la Ensenada como un documento muy fiable a la hora de describir, pues eso, cuántos y cómo eran los molinos que había en Campo de Cristana en aquel entonces, así como sus propietarios, tanto particulares como instituciones religiosas, porque eran precisamente esos los propietarios de esos molinos, ¿no? Sí, el Marqués de la Ensenada, que fue una especie de superministro en la época de Fernando VI, a mediados del siglo XVIII, quiso hacer una auténtica revolución, es decir, una reforma fiscal que, de haberse llevado a cabo, habría obligado a pagar incluso a los nobles y a los eclesiásticos, que estaban tradicionalmente exentos del pago de la mayoría de los tributos. Entonces lo que hizo fue ordenar en todos los pueblos de Castilla que se hiciera un censo de la población de cada lugar y de las propiedades de cada vecino. Esa primera parte de la reforma sí se hizo. Entonces, cuando hablamos del catastro del Marqués de la Ensenada, pues hablamos de una descripción con nombres y apellidos de todos los vecinos, el lugar, la calle donde vivían y de las propiedades. Y cuando se habla de las propiedades de los vecinos de Campo de Cristana, ahí es donde nos van apareciendo todos esos molinos hasta el número de 34 en el catastro del Marqués de la Ensenada. Así que no se llegó a hacer la reforma fiscal porque se opusieron los poderosos en todo el reino, pero al menos nos ha quedado esa descripción de las propiedades, y entre ellas los molinos aquí en Campo de Cristana. ¿Instituciones religiosas también eran propietarias? Sí, según ese catastro, aquí en 1752 había 34 molinos. Digo en 1752, porque en realidad hubo más molinos de esos 34 de los que habla el catastro. Y curiosamente, la mitad de los propietarios de esos 34 molinos eran forasteros. La mayoría, por no decir el 100%, de Alcázar de San Juan, personas físicas y también instituciones religiosas, por ejemplo, la iglesia de Santa María, algunos conventos de religiosas, eran propietarios de molinos aquí en el término de Campo de Cristana. ¿Y por qué motivo? Pues el motivo es bien claro. Alcázar, herencia, consuegra, etcétera, ya no eran de la Orden de Santiago, dependían de la Orden de San Juan, y en la Orden de San Juan, en esa zona, la máxima autoridad era el prior. El prior de San Juan no estaba muy inclinado a conceder la construcción de molinos de viento en su territorio, por una razón muy sencilla, porque tenía molinos de agua que arrendaba a particulares, y eso le suponía, obligando a los habitantes de esos pueblos a ir a moler a esos molinos de agua, le suponía al cabo del año unos ingresos bastante notables al prior. Entonces, por ejemplo, Alcázar de San Juan, cuando aquí había 34, solo tenía 2 molinos, lo mismo que Consuegra. Alcázar o Consuegra, cuando tuvieron más molinos, 14 por ejemplo Alcázar, fue ya en 1860, estamos hablando ya del siglo XIX. Es igual que Consuegra, cuando llegó a tener 12 fue ya hacia 1860. En el caso de herencia, en 1752, cuando aquí había 34, no tenía molinos de viento. Solo ya en la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo en 1807, tenía 11. Así que esa reticencia, esas prohibiciones por parte del prior de San Juan, obligó, y eso está claro por lo que se ve, que habitantes de Alcázar o instituciones de Alcázar construyeran molinos de viento en términos de Campo de Cristana. Propietarios ilustres, instituciones también muy llamativas, que aunque eran las propietarias, no eran las que regentaban físicamente el molino, sino el molinero. ¿Qué había que hacer para convertirse en molinero de estos gigantes, de estas máquinas? Bueno, pues efectivamente, cuando hablamos de molineros hay que hablar de propietarios de molinos o profesionales de la molienda, que no solían coincidir. Normalmente, además, pues construir un molino suponía una inversión bastante grande que no estaba al alcance de cualquiera. Por eso no es raro que nobles, por ejemplo aquí en Campo de Cristana, en aquella época el conde de Cabezuelas, Bahillo, tenía, además hay un molino de aquella época, que naturalmente ahora ya no existe, el condado. El nombre de condado tenía que ver con lo de conde, ¿no? El título del conde de Cabezuelas, que era el dueño de ese molino.
o pues, instituciones eclesiásticas, es decir, personas físicas o personas jurídicas que tenían suficiente dinero para poder invertir. El molinero de profesión, pues aquí la profesión de molinero tenía bastante tradición, y esto es lógico, hay que suponer que esas habilidades para poder regentar un molino se transmitían de padres a hijos. Por eso decía que hay que distinguir entre el molinero propietario y el de profesión. El molinero de profesión no solo era como tú decías, el que regentaba el molino, también están censados los saquilleros. El saquillero, viene de saco, claro, era el que estaba a las órdenes del molinero. Entonces el molinero de profesión, en muchos casos, como no era el dueño del molino, pagaba una renta anual al molinero y él pues cobraba a la clientela que tenía. A veces el dueño del molino cobraba en dinero o bien cobraba en especie, una parte de lo obtenido en la molienda pues para el dueño. Entrando, Francisco, a ver pues molinos como este, como el Sardinero, siempre sorprende y mucho la maquinaria y cómo se construían y cómo se construyeron en aquel entonces pues edificios de esta magnitud o herramientas de este tipo para trabajar, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un pueblo agrícola. Hay que entender que la mayor parte del PIB, del Producto Interior Bruto Municipal, provenía de las actividades del campo. Las actividades secundarias, la industria, en este caso la molienda, proporcionaban una parte de los ingresos en general del pueblo bastante menores, pero era un sector importante. Eso suponía que era una actividad bastante habitual. Aquí al pueblo venía bastante gente como cliente que traía su grano a moler. Pues venían de Alcázar, de Herencia, de Consuegra y de bastantes pueblos de alrededor. Y eso proporcionaba bastante riqueza para el pueblo y concretamente para los que estaban directamente relacionados con la actividad de la molienda y naturalmente con los dueños de los molinos. Unos aranceles, unos impuestos que se pagaban. ¿Qué tipo de aranceles podían pagarse? Sí, el ayuntamiento, como en todas las actividades, cobraba un tributo, que no hay datos concretos sobre cuánto, pero sí estaban obligados los molineros a tener fijado, clavado en la puerta, los aranceles que cobraban. Eso era una obligación que le imponía el ayuntamiento, además de cobrarle la tasa anual que les cobraba. Entonces, lo que hacía el molinero era, normalmente, el molinero cobraba quedándose con una parte de la harina, eso que se llama la maquila. La maquila es, pues eso, la parte de la molienda que se quedaba el molinero. ¿Cuánto? Pues por cada fanega de trigo que se molía, normalmente podía oscilar entre 6, 7 libras, estamos hablando de alrededor de 3 kilos y pico de harina por cada fanega de trigo molida. Que curiosamente, pues a veces los clientes se molestaban con el molinero porque pensaban que se quedaban con más harina de la que debían. Por eso circulaban esos refranes de 40, depende del número de molinos, 40 molinos hay en la sierra, 40 ladrones viven en ella, ¿no? No tenían buena fama los molineros. Tanto es así que a veces llegaban a las manos con los clientes. Está documentado, a veces pues, había juicios por agresiones entre el molinero y el cliente. Era uno de los problemas que a veces existían, porque problemas el molinero tenía unos cuantos. Los molinos a veces se incendiaban. Hay también testimonios de eso. El ayuntamiento a veces obligaba a los molineros, entre las normas que les ponía es que primero se moliese el grano de los vecinos del pueblo y después los forasteros, porque muchas veces lo que hacía el molinero era lo contrario, seguramente porque quería asegurarse la clientela. El caso es que a veces entre clientes del pueblo y clientes de otros pueblos se planteaban también disputas y el ayuntamiento intervenía pues tratando de dar la razón
casi siempre a los clientes del pueblo. Una profesión sin duda muy sacrificada, que hacía incluso también que el molinero tuviera pues esos conocimientos de dónde soplaba el viento, porque hay que ver pues dónde orientar las aspas para ver por dónde venía el viento, ¿verdad? Sí, la técnica de la molienda pues era algo que entonces no había universidades que explicasen eso, ni había centros de formación profesional, era la tradición, era el pasar unos conocimientos de unas generaciones a otras. Y seguro que había especialistas en fabricar, entre comillas, digamos, las piezas del molino. Lo mismo que las piedras del molino. A veces se oye que si hay piedras que se traían incluso desde fuera de España, se elaboraban fuera de España, pero algunos testimonios que hay documentales sacados del Archivo Histórico Municipal, pues nos hablan de piedras o fabricación, elaboración de estas piedras en pueblos de aquí de la zona, pues de la provincia de Cuenca, es decir, dentro de la propia región. Y todo eso suponía, claro, unas técnicas que se iban pasando de padres a hijos. Por eso no es raro encontrar, cuando encontramos datos sobre ello, que los apellidos en los molineros, con el paso del tiempo vemos que algunos se repiten y nos indican eso, que era una profesión que se iba transmitiendo de padres a hijos. Y lo mismo cabría decir seguramente con la elaboración de las piezas del molino. Es toda una técnica donde todo debe estar, todas las piezas muy bien ajustadas para que el molino funcione bien, rozamientos entre las partes del molino sean los mínimos que debe haber para que no se provoque un incendio. E incendios a veces los había. Aparte de esos incendios o de esos pleitos de los cuales no sabías, ¿se tiene constancia, Francisco, de algún accidente de molineros? Pues documentalmente yo no conozco ninguno, pero debía haberlos. Estamos hablando de, claro, de sí, estas máquinas aquí enormes. Llegaba un cliente con sus carros o sus galeras llenos de grano, y el grano había que subirlo en los costales, y no era fácil subirlo hasta la parte superior del molino. El esfuerzo físico hay que suponer que era frecuente. Entonces, si eso lo trasladáramos a la época actual, seguramente que los fisios o las fisios tendrían bastante trabajo con las lesiones de los molineros. Seguramente que eso lo había, porque es que era un esfuerzo físico bastante fuerte el que tenían que hacer. Aparte de que los horarios del molinero, todo dependía de las circunstancias naturales, del viento. Había que moler cuando soplaba el viento. Y entonces, pues los horarios, no había horarios fijos, eran dependientes de que el viento soplara para poder moler. Pues yo me supongo que las condiciones eran diferentes a las de ahora, porque ahora poco viento tenemos. Vamos a salir precisamente al exterior, vamos a irnos hasta la propia sierra para tener los molinos de fondo y seguir conociendo un poco más la historia de nuestros gigantes. Continuamos. Pues aprovechando los últimos rayos de sol de este día, de este mes de octubre, nos venimos ya hasta la Sierra de los Molinos, hasta lo que comúnmente nosotros conocemos como la Sierra de los Molinos, hasta este escenario natural que no necesita, como digo, no necesitamos recrear, sino que tenemos aquí. Y Francisco, continuando un poco con la conversación, me gustaría preguntarte, bueno, pues aparte de lo que es en la zona actual de la sierra, ¿dónde se tenía constancia de la existencia de molinos en Campo de Criptana? Bueno, por volver a esa época de mediados del siglo XVIII, cuando había como mínimo 34 molinos, los lugares, habría que señalar dos sectores. De los 34, 17 molinos estaban desde la carretera del Cristo hacia acá y otros 17 desde la carretera del Cristo hasta el límite con el término de Alcázar de San Juan. Entonces, aparte de la Sierra de los Molinos, que es donde estamos, el Cerro de la Paz, y allí en el horizonte vemos, por ejemplo, la zona de los Siete Molinos,
la ribera de los Tres Molinos, el Alto del Palomar, el Pico. Había un molino ya casi en el límite con Alcázar, que era el Pantano, y luego otros parajes más cercanos, siempre al oeste de la carretera del Cristo. Esos eran los parajes. Lo que nos queda hoy con más molinos en pie es la Sierra de los Molinos, pero como digo, no es el único lugar donde hubo molinos de viento en Campos de Cristana. Incluso alguno tengo localizado no muy lejos de la ermita del Cristo de Villajos, junto al camino del Molino Hundido, precisamente. El nombre del camino pues delata la existencia de un molino en la Vega de Villajos. Sí, ya lo existía. Y antes hablábamos también fuera de cámara, Francisco, no existía como tal una normativa o una legislación que dijera dónde se podían construir molinos, ¿verdad? Si existió, que es raro que no existiera, pues se desconoce por el momento. Una normativa sobre eso, hay que suponer que había quien construía molinos en su propio terreno, entonces pues el ayuntamiento cobraría la tasa correspondiente, pues como en cualquier tipo de construcción. Donde estamos ahora mismo, la Sierra de los Molinos, era una finca, un terreno del pueblo. Entonces el ayuntamiento cobraba una tasa o un impuesto que era algo que se llamaba el bancal. Es decir, quien construía un molino, aquí en la Sierra de los Molinos, pagaba la tasa correspondiente y podía disponer de un terreno de servidumbre alrededor del molino. Normalmente era pues donde construía el silo, bueno, la cueva del molino. Corriendo el tiempo, este terreno, como finca municipal, cuando la desamortización de Madoz, a mediados del siglo XIX, pues el Estado se quedó con la propiedad del terreno y en aquella ley se establecía que los molinos que había construidos, mientras estuviesen en pie, el dueño del molino podía seguir disfrutando de la propiedad. Si el molino desaparecía, pues en ese caso ya no podía volver a construir, a no ser que el nuevo dueño, el que había comprado el terreno en subasta, pues le alquilase el terreno para poder construir. Pero ya digo, no es el único lugar, la Sierra de los Molinos, donde hubo molinos de viento en otras épocas dentro de nuestro término. Francisco, ¿qué motivó la decadencia de los molinos de viento? Pues diversas competencias que le salieron a los molinos y a la energía que utilizaban, el viento. Claro, cuando surge ya la electricidad, pero la electricidad surge, claro, cuando surge, pero antes hay otras competencias. De los pueblos de alrededor, cuando en esos pueblos no tenían facilidades para construir molinos, venía bastante gente a estos molinos de Campo de Cristana a moler su grano. Cuando, sobre todo ya en el siglo XIX, en esos pueblos como Alcázar, etcétera, empiezan a construir más molinos, porque antes tenían muy pocos, o había pueblos como Herencia, que a mediados del XVIII no tenía ninguno, pues ya esos posibles clientes se quedan en los molinos de su pueblo. Esa sería una competencia. Hay que tener en cuenta que a lo largo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, en el último tercio, ya el ferrocarril pasaba por aquí desde mediados de aquel siglo, pues se sufre también la competencia de harinas elaboradas en otros lugares con trigos más baratos, que empiezan a llegar sobre todo a los puertos del Levante, incluso de otros continentes, y eso supone también una competencia en cuanto al precio y en cuanto a la calidad, no sé, pero en cuanto al precio desde luego, y eso pues hace que los molineros de Campo de Cristana no puedan soportar esa competencia. Y así que son tres posibles competencias, como decía, la electricidad, la llegada de harinas de otros lugares en una situación bastante competitiva, y desde luego pues la pérdida de clientes, porque en otros pueblos empieza a haber en el siglo XIX más molinos que aquí.
Bueno, motivos que llevan evidentemente a la decadencia de los nuestros, a que entren en ruinas, a que muchos, bueno, pues queden derruidos, y será precisamente, Francisco, pues a mitad del siglo XX cuando comience a darse otra vez la idea de volver a reconstruirlos, y sobre todo ya más ligado al tema de Cervantes, al tema quijotesco, el hecho de utilizar esto como verdaderas señas de identidad de Campo de Cristana y de La Mancha, ¿verdad? Sí, hay que un poco ver la prehistoria de todo eso que a mediados del XIX, o sea, del siglo XX ocurre aquí en Campo de Cristana. En los años 20 o incluso antes, por aquí, pues por aquello del Quijote, Cervantes, pues vienen escritores que ven cómo van cayendo en decadencia los molinos. Y hay como una especie de movimiento de estos escritores, estos intelectuales, a través de sus escritos tratando de mover los ánimos para que no se pierdan, mover los ánimos de las gentes de estos pueblos para que no se pierdan los molinos, se restauren, etc. Esto ocurre pues hasta la Guerra Civil. Por citar a algún escritor en este sentido, Ángel Dotor, incluso ya antes de la guerra, el propio ayuntamiento siente interés por los molinos, que ven que van desapareciendo, arruinándose. Hay incluso algunas propuestas de comprar algún molino para restaurar. Pasa la guerra y esa idea sigue viva, pero como tú decías antes, hay que esperar a mediados del siglo XX y concretamente hay que citar a un alcalde, José González Lara, que no solo era un alcalde al que le gustaba mucho la literatura, escritor, poeta, pero es que además él ve el turismo como una actividad de futuro para el pueblo. Por ejemplo, en su época, todas estas calles, o muchas de estas calles de lo que llamamos el Albaicín, que antes en el plano urbano se denominaban Cuevas del Rodadero, Cuevas de la Paz, etc., se les cambia el nombre. Nombres del Quijote, Sabio Merlín, Sancho Panza, etc. Y eso está reflejado en las actas del ayuntamiento del año 55. Se piensa que los visitantes que puedan venir hasta aquí, recorriendo estas calles, viendo esos nombres de esas calles, pues pueden recrear, evocar el Quijote. Y es entonces cuando surge la idea en José González Lara de que otros países sudamericanos, puedan hacer su inversión aquí, costear la construcción de algún molino. Entonces hay países como Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, que efectivamente construyen aquí sus molinos. El que ahora se llama Molino Lagarto, que está dedicado al Museo de la Poesía, ese lo construyó el propio ayuntamiento, se inauguró en 1956, entonces se le puso el nombre de José Antonio. En los años 60, en 1960 precisamente, el Molino Quimera lo construye Chile, el Molino Pilón en 1961 lo construye Argentina, a mediados de los 60 se construyen el Inca Garcilaso, lo hace Perú, y el Cariari, Costa Rica. En 1970, donde está el Museo de Sara Montiel, lo construye Honduras. Y donde ahora está el punto de información turística, el que es conocido como Pollatos actualmente, ese se construye en los primeros años 70. Lo construyó la empresa Empetrol, se le puso el nombre de Caudillo. Luego ya viene la democracia, el Molino José Antonio y el Molino Caudillo cambian de nombre, ¿no? Se le ponen nombres de molinos antiguos que estaban en otros lugares construidos dentro del término. Así que serían los años, bueno, el año 55, a partir del año 55 y hasta los primeros años 70 es cuando la Sierra de los Molinos se va poblando hasta llegar los 10 actuales, los 3 históricos con toda su maquinaria, antiguos, y los más recientes, que son los que dan en conjunto esta imagen tan característica de nuestra Sierra de los Molinos.
Francisco, esto supuso también, a la hora de volver a reedificarlos, pues también ciertos pleitos con aquellas personas antes poseedores de esos molinos hundidos, ¿verdad? El hecho de entrar un poco en confrontación con aquellos que se consideraban todavía propietarios de esos molinos, aunque ya estuvieran hundidos, ¿no? Sí, eso ocurrió en los años 70, algún pleito hubo por eso, porque, como decía antes, como consecuencia de las leyes de desamortización, si un particular en una subasta compraba un bien, un terreno desamortizado, las construcciones que en ese terreno había se tenían que respetar, pero si esas construcciones desaparecían ya no se podía volver a construir. Entonces, cuando desde mediados de los 50 hasta principios de los 70 se construyen algunos, en principio se contaba con un permiso verbal del dueño del terreno. Luego surgieron problemas, pero afortunadamente al final se llegó a un acuerdo y el ayuntamiento pues, puede disponer del uso de esos molinos de reciente construcción, pues a cambio de alguna concesión se haría a los dueños del terreno. Entonces hoy en día, propiedad del ayuntamiento, tenemos el Molino Lagarto, que es el Museo de la Poesía, el Sardinero, y de los países sudamericanos el único que concedió la propiedad plena fue Chile, que es el Molino Quimera. El resto pues siguen siendo dueños esos países que citaba antes, pero le tienen cedido el uso el uso al ayuntamiento. Lo mismo que los dueños del Molino Infanto y del Molino Burleta también le tienen cedido el uso al ayuntamiento. Bueno, pues verdaderas joyas de arte que en 1978 son precisamente declarados monumentos de interés histórico-artístico. ¿Esto qué supuso para nuestros molinos, Francisco? Bueno, una declaración de este tipo, efectivamente, en diciembre de 1978, según la terminología de las leyes entonces, son monumentos de interés histórico-artístico el Infanto, el Burleta y el Sardinero, los molinos antiguos. Posteriormente, ya con la actual ley del patrimonio, ya en etapa más reciente, en el año 2002, no solo esos tres, sino el conjunto de estos molinos son declarados bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico, es decir, un lugar que de manera real o bien por mor de la literatura, pues han adquirido un renombre especial. Está claro, por algo se le llama a la Villa de los Molinos a Campo de Cristana. Su relación con el capítulo octavo del Quijote, según podemos decir que todos los cervantistas están de acuerdo en que Cervantes se inspiró en las decenas de molinos que había por aquí para hablar de esos 30 o 40 molinos que ven Don Quijote y Sancho Panza. ¿Qué valor tiene eso? Supone no solo un reconocimiento, sino la difusión y la fama que adquieren pues para quien ve por ahí que estos molinos están declarados bien de interés cultural. Esa declaración es por algo, y efectivamente es por algo. Desde el punto de vista práctico, pues todo lo que tenga que ver con los molinos, sus restauraciones, el entorno, lo que se haga, cualquier tipo de obra que se haga en el entorno, tiene que estar ajustada a unas normas que marca la ley del patrimonio. Entonces, la protección de los molinos no es solo una protección legal, sino también es una protección práctica a la hora de pues, ir restaurándolo cuando les hace falta, sino también una protección visual. De ahí que la ley del patrimonio y luego las normas urbanísticas, donde hay bienes de interés cultural de los ayuntamientos, esas normas deben tener en cuenta todo lo que es bien de interés cultural, porque ya digo, todo lo que se hace en el entorno de los molinos tiene que estar de acuerdo con la preservación pues, de las características, las peculiaridades de estos monumentos, hayan sido construidos antes o después.
Pues sin lugar a dudas podríamos estar hablando de molinos mucho tiempo más, pero el tiempo se nos agota y nuestra intención era la que comentábamos al principio, el hecho de acercar nuestras joyas a todos nuestros vecinos, a todas aquellas personas que nos ven de la comarca, pues refrescarles y sobre todo informarles de lo que es la historia de estos gigantes de nuestra tierra de gigantes y el hecho de, como bien comentaba Francisco, conservar nuestro patrimonio, mantenerlo en pie, mantenerlo vivo y disfrutar de él y de, sobre todo, este entorno. Pues Francisco, muchas gracias por habernos dedicado este programa nuevamente hoy. Y lo dicho, señores, la semana que viene nosotros regresamos en Puerta Abierta, nuevo mes y nuevos contenidos que, como digo, veremos a partir del próximo jueves. Hasta pronto.